Buenas, mi nombre es María Ángela Figuereo y en este video mis compañeros y yo le estaremos tratando acerca de lo que es la antigüedad, y dentro de la antigüedad estaremos abordando acerca de lo que es la producción, la sociedad y la cultura, los pueblos americanos, el origen de la población americana, cazadores y recolectores, los pueblos agricultores, los pueblos civilizados y la aportación de los pueblos americanos. Yo le estaré hablando acerca de lo que es la producción, la simple apropiación de lo producido por la naturaleza, la recolección, la caza, la pesca, ha cedido su lugar a los trabajos productivos. En esta época el hombre se dedica fundamentalmente a la agricultura y a la ganadería, cuyo rendimiento es mucho más elevado que a los de las actividades anteriores. Las principales plantas de cultivo en el occidente está el trigo, la cebada y otros cereales. En el oriente predomina el arroz. En el continente americano hay un solo cereal, que es el maíz. Además de los cereales, base de la alimentación, se cultiva otras plantas como la leguminosa y el algodón. Muchos animales han sido puestos al servicio del hombre. Los principales son el ganado vacuno, que tiene que ver con la vaca; el equino, tiene que ver con el caballo; el porcino, que es el puerco; el ovino, que tiene que ver con las ovejas; y el caprino, que es el chivo. En esta época, el animal más común es el perro. También en esta época se trabajan los metales con bastante abundancia, junto a los utensilios de piedra que se siguen usando. También aparece el cobre, el bronce y posteriormente el hierro. La mayor utilización de los metales facilita el trabajo de campo, mejora las armas y proporciona medios para las obras públicas, de irrigación y de comunicaciones. Mi nombre es Alex Otaño Jiménez y le estaré hablando acerca de las aportaciones de los pueblos americanos. La organización de las sociedades de la antigüedad muestra múltiples formas, pero todas ellas tienen algunas características. En físico, de la agricultura en común, existían gran masa de personas desposeídas que realizaban el trabajo físico, de la agricultura, los oficios y la agricultura. Sus trabajos generaban cuantiosas ganancias para sus propietarios. Se empleaban en la minería y la construcción de caminos y templos, o como cargadores, entre otras actividades. La esclavitud mostró ciertas especificidades según el lugar y la época, y fue fundamental para el florecimiento de las sociedades. En esta etapa y en muchas cosas se trataban de esclavos que eran propiedad absoluta de sus dueños, quienes tenían derecho de vida o muerte sobre ellos. Mi nombre es Narciso Peña y voy a estar hablando de los primeros pueblos americanos, que dieron como origen los resultados de la primera característica de los pueblos, donde no era posible establecer una concordancias exactas del periodo entre el viejo y el nuevo. Además, la evolución de los americanos era muy desigual,
dentro de cada hemisferio, donde en el siglo XV se unificó la historia universal. El origen de la población americana era de mucha teoría, donde eran elaborados para aplicar el origen de los indígenas americanos. El primer grupo atravesaron el estrecho de Bering, angostas, que eran fajas marinas, que separaba el continente americano del asiático. Los investigadores atribuyeron a estos continentes una antigüedad de 15.000 a 400.000 años. Algunos remontaban a los 70.000 o más. El desarrollo de los primeros pobladores corresponden al pueblo místico, lo más reciente al mesolítico, más reciente a los polinesios. Adaptaron elementos de alta cultura. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Joel Guzmán Vargas. Yo estaría hablando de la caza y recolectores de frutos. El continente americano albergó culturas con diferentes grados de desarrollo. Por una parte, sociedades avanzadas como las mesoamericanas y de la región andina, mientras que al norte y sur del continente estuvo poblada por sociedades de recolectores, pescadores y cazadores. Eran nómadas de organizaciones tribales. Los actuales esquimales y otros pueblos de esta región conservan en gran parte sus características antiguas. Durante los primeros milenios de presencia humana, todo el continente estuvo ocupado por este tipo de pueblos, algunos de los cuales se mantuvieron así enclavadas en las regiones de civilización más elevada hasta épocas muy posteriores. De igual forma, los pueblos agricultores paralelamente se desenvolvieron, pueblos que combinaban la agricultura primitiva con la caza, la pesca y la recolección. Solamente llegó a cultivarse un único cereal en América, que fue el maíz. El origen de su cultivo, sumamente antiguo, se ha podido estudiar en el valle de Tehuacán, en México. Probablemente tuvo lugar también en otras regiones entre el norte de América del Sur y el centro del actual México. El instrumento principal de labranza fue lo que los aztecas llamaron la coa, que es simplemente una estaca con la que se hace un agujero en la tierra para depositar la semilla. Este sistema es muy inferior al cultivo con arado porque no remueve la tierra. Algunos pueblos llegaron a usar sistemas que aproximan más al arado, pero ninguno llegó a este. Se utilizaban otras plantas como la papa o patata en América del Sur. Los pueblos civilizados. La base económica de todas estas civilizaciones fue el maíz y los demás productos presentes en todos los pueblos cultivadores americanos. Esto crearon una gran cerámica muy hermosa, donde utilizaban utensilios de piedra tallada y pulida. Estos llegaron a trabajar el bronce, el oro, el cobre y la plata. Algunos de estos pueblos desarrollaron un comercio muy intenso y bien estructurado. En su organización social hay una mezcla de elementos propios del comunismo primitivo con otros de una sociedad de clase. Las formas de evolución son muy variadas y desconocemos
muchos de sus aspectos. Sin embargo, la gran mayoría de la tierra pertenecía al capulli, o sea, que era una propiedad comunal. Lo mismo sucedía con el Ayllu de los incas, en cuyo dominios también los animales importantes, las llamas y alcapas, pertenecían a la colectividad representada por el gobernante, quien tenía el título de los incas. Las extensas construcciones de esta última demuestran la existencia de un pueblo numeroso y avanzado, cuyo esplendor abarca aproximadamente desde el siglo I hasta el siglo VII de nuestra era. Saludos, mi nombre es Luis Manuel Sánchez Pérez. Mi matrícula es 144-4134. Vengo a explicarles sobre la aportación de los pueblos americanos, aunque hay algunos elementos que demuestran un activo contacto entre los diferentes pueblos civilizados de América. Estos nunca pudieron llegar a unificarse. Sus grandes imperios no habían eliminado todavía el sistema comunal primitivo. Su organización en una mezcla de y el estatal. Esto permitió a los conquistadores españoles aprovecharse en un plazo bastante breve a los indígenas de América. Hasta aquí mi participación.